Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que sirva este video para poder acrecentar más en cuanto al conocimiento del Pentateuco se refiere. Y voy a dar esta pequeña charla abordando desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomia. Y en principio de cuenta hay que señalar que la palabra correcta en el cual nos tenemos que referir para estos primeros 5 libros de la Biblia es Torah, que significa instrucción, y partiendo de ahí conocemos pues ya el castellano cómo es que se llaman estos libros, ¿no? Pero por ejemplo en hebreo tenemos que el Génesis está como Bereshit, y les dejo este nombre para despertar su curiosidad e investigar también cómo se dice en hebreo los demás libros de la ley. Y bueno, Bereshit significa el principio, así como pues tenemos el significado también del Génesis. Hay que comentar que pues, Dios tiene todo planeado. Dios desde el principio, desde la creación, desde la fundación del mundo, tenía todo debidamente controlado, planeado, y es como se da pues la creación en 7 días. Y hay que decir que pues Dios crea el mundo en 7 días. 6 días hace la lumbrera, las aguas, los árboles, los animales, al propio hombre. Y en el 7º día Dios lo crea para poder descansar, para que el hombre pueda descansar de sus actividades. Y el 7º día tiene 3 características que no tienen los demás días de la semana. El libro del Génesis señala que Dios reposó, bendijo y santificó este día sábado. La pregunta es que muchos nos hemos hecho, se han hecho: ¿el sábado fue para los judíos, para los hebreos? Pues Dios, cuando crea el mundo, crea a Adán y crea al día sábado, pues para el hombre en general. No había en ese momento pueblos, no había judíos, no había gentiles, lo crea para el hombre. Cuando Abraham, Dios señala que Abraham ya guardaba sus estatutos y sus mandamientos. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios, antes de que le diera las tablas de piedra a Moisés, le dice que se acuerden que el día siguiente es día de reposo y que se preparen. Era el día 7º. Por ello podemos entender, podemos saber, podemos comprender que a través del Pentateuco Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, que tiene un plan, que hay una promesa. Dios le hace promesa a Abraham que iba a ser el padre de naciones, de multitudes, y además prevé, le dice que el pueblo de Israel iba a estar por 400 años cautivos. Podemos ver cómo se desarrolla la historia en donde Dios quiere que a través del pueblo de Israel fuera luz de las naciones, y los ubicó de una manera estratégica, de manera geográfica, en un lugar en donde era en ese entonces el continente que se conocía, el centro de ese continente, y también iba a ser centro de negocios, de comercio. Cuando leemos primera, segunda de Samuel, vemos que efectivamente fue un punto de apogeo increíble con David, y la mitad de la vida también de Salomón, donde llega incluso la reina de Saba para preguntarle a Salomón qué había hecho. Incluso con Ezequías llegan los pueblos y le preguntan: ¿cuál es el secreto del éxito de tu nación? Eso quería Dios con el pueblo de Israel, que fuera el centro, que fuera el punto de atracción para que Dios pudiera manifestarse a los demás pueblos y todos estuviéramos en sintonía con el Creador.
La estructura del Pentateuco, tenemos que, pues, primero, en la primera parte del origen del mundo y de las naciones, a partir del libro de Génesis 1, el capítulo 11, vemos eventos históricos importantes como la creación, la caída del hombre, los comienzos de las civilizaciones, y en este punto me detengo un minuto, que en la historia universal está reconocida los sumerios como origen de las civilizaciones, y que geográficamente está situado donde probablemente también estuvo el jardín del Edén, ¿no? Donde estuvo Adán y Eva y todas las naciones primitivas. Por ello es importante conocer estos temas tan fundamentales. Tenemos el diluvio que, hay evidencia del diluvio universal. Tenemos la tabla de las naciones y la torre de Babel, que se cree que fue el Etemenanki, ubicado pues en Irak, y que efectivamente hay restos arqueológicos de lo que pudo haber sido la torre de Babel. Tenemos el periodo patriarcal también, Génesis del 12 al capítulo 50. Tenemos el éxodo de Egipto, toda la salida desde Goshen en Remeses, Egipto, hasta llegar al Sinaí, y del Sinaí hasta el monte de los Moabitas. Tenemos la legislación en Sinaí, comprendida en Éxodo 19:1, Números 10:10, donde se le dan los 10 mandamientos a Moisés, y demás leyes que comprenden ritos, leyes que comprenden leyes ecológicas, de esclavitud, leyes morales, leyes de las ofrendas. Todas estas leyes se le dan a Moisés para el pueblo, y vemos temas tan sencillos, tan simples, que vemos ahí un Dios de orden, un Dios de limpieza. Incluso cuando el israelita iba al baño, había una ley, y eso es impresionante. Así que tenemos esta cuarta etapa del Pentateuco, de la legislación en el Sinaí. Tenemos las peregrinaciones y la ruta en el desierto durante los 40 años. Recordemos que cuando Moisés manda a los espías, regresan 11 de ellos, dijeron que no, que era imposible, y solo Josué dijo que sí podía. Por lo tanto, Dios se molesta por la falta de fe de los israelitas, y es día por año. Los manda a peregrinar 40 años en el desierto, y vemos que también ahí Dios tiene el control y los cuida y los protege y les da tierras, les da pueblos. Y Dios le dice: cada pueblo que yo te dé, no preguntes por qué Dios adoran, destruye los lugares altos, para que evites el tema de la idolatría. Y por último, la recapitulación de la ley y los últimos discursos de Moisés. Aquí es un tema muy frecuente donde los detractores de Moisés como autor del Pentateuco dicen que es imposible que Moisés haya narrado su propia muerte. Hay otros más que dicen, que señalan la autoría, le dan la autoría a Moisés como autor del Pentateuco, de la Torá. Sin embargo, dicen que alguien más pudo haber participado en la narración de la muerte de Moisés. Y bueno, hay evidencias arqueológicas que dan fe, que son testigos de los relatos bíblicos, como por ejemplo la estela de Meremtá, en donde los egipcios narran ahí una epopeya de conquistas del pueblo de Israel, y es la primera vez que aparece como tal el nombre de Yisrael. Esta estela de Meremtá data aproximadamente del año de 1210 a.C. Coincide más o menos por 200 años de diferencia en cuanto a la salida del pueblo de Israel de Egipto, en el año 1445 a.C. Como les decía, las leyes del Pentateuco se pueden
dividir en dos ramas, leyes apodícticas y leyes casuísticas. Las primeras son aquellas prohibiciones, aquellos imperativos que Dios le dice no hagas esto. Las leyes casuísticas establecen leyes que describen un problema u ofensa y luego declaran el castigo o el trasfondo de tales leyes, pues es la corte. Pues bien, podemos ver en estos minutos, me encantaría que tuvieran todo el material que podemos presentarles, pero vamos, lo que se demuestra aquí a través del Pentateuco es que Dios es un Dios de amor, de orden, que tiene el control de la historia. Espero que este pequeño video pues sirva para poder inspirarnos, para que podamos entender que Dios es un Dios de amor. Gracias.